Si hoy te sientes un poco solo o crees que nada puede sorprenderte, te invito a quedarte hasta el final de esta historia, porque lo que voy a relatar podría cambiar esa percepción en un abrir y cerrar de ojos. Imagínate ir al cine un viernes por la noche, buscando distraerte de la rutina, y sin darte cuenta, terminas viviendo una experiencia que conmueve tu corazón. Algo que parece tan simple, escoger una butaca, comprar una cola y ver una película cualquiera. Pero esa noche termina siendo un vuelco total. Quédate hasta el final, porque lo que sucederá en la oscuridad de la sala te va a sorprender, y la intriga se mantendrá viva hasta que comprendas en qué consiste esa cosa tan especial que descubrí en el chico que se sentó a mi lado. Hoy viernes, por la tarde, me di cuenta de que todo el mundo parecía tener planes, parejas, amigos con los que salir. Y yo, en cambio, me hallaba en mi pequeño apartamento, sentado en el sofá, revisando por enésima vez las redes sociales, mientras la sensación de soledad me pesaba en el pecho. No quería quedarme encerrado con esa melancolía. Se me ocurrió, sin pensarlo mucho, que podría ir al cine a ver alguna película. Aún sin compañía, quizá fuera mejor que quedarme lamentándome. Revisé en internet la cartelera y encontré un horario conveniente, una función de una peli de drama con matices de comedia, algo ligero que me entretuviera. Decidí arriesgarme a tomar un autobús y cruzar la ciudad hasta uno de esos multicines grandes, iluminados con neons, que huelen a palomitas. Llegué cuando caía la noche. El vestíbulo del cine estaba atestado de gente, parejas agarradas de la mano, grupos de amigos riendo, y yo, un poco avergonzado de estar solo, me puse en la fila de la taquilla. Justo delante, vi a un chico con chaqueta oscura, pantalones ajustados y un aire distraído. No sé por qué me llamó la atención, tal vez porque tenía una postura de quien no estaba esperando a nadie, un silencio en la forma de mirar los carteles. No me fijé más, seguí a lo mío. Cuando fue mi turno, pedí mi entrada en la fila central y me encaminé a comprar un vaso grande de cola, con la intención de llevar también algún snack, pero al final preferí no recargar demasiado. Poco después, con el vaso en mano, me dirigí a la sala. Todavía había 15 minutos para que iniciara la película. Escolté la penumbra, localicé mi asiento H15, si mal no recuerdo, y me instalé esperando que el tiempo pasara. Empezaron los avances de otras pelis, con sus luces intermitentes y sus efectos de sonido. Observé distraídamente a la gente que entraba. Quien se sentó a mi derecha resultó ser ese mismo chico de la fila de la taquilla, el de la chaqueta oscura. Noté que, al acomodarse, intercambió una mirada conmigo y me dedicó una media sonrisa de cortesía. Le devolví el gesto, aunque sin darle demasiada relevancia. No obstante, fue inevitable notar que olía a un perfume agradable, suave, que no me resultaba para nada familiar. Minutos después, la sala se oscureció casi por completo y dio inicio a la película. Agradecí que no hubiera demasiada gente, solo se oía el crujir de palomitas y alguna risa dispersa. Al poco de iniciar la proyección, me recosté un poco en mi asiento con la intención de relajarme. Fue entonces cuando sentí un ligero toque en mi codo. Mi vecino de butaca estaba intentando acomodar su refresco en el portavasos compartido. Oh, perdón, susurró, al ver que nuestros brazos rozaban. Me encogí de hombros, murmurando un tranquilo, pensando que solo era un accidente. Sin embargo, la escena se repitió un rato después cuando, al echar mano de mi vaso de cola, mis dedos se toparon con los suyos, que también buscaban su refresco. Sentí un cosquilleo fugaz. Al volver a soltar mi mano, me quedé con la extraña sospecha de que su roce no fue del todo casual. De pronto, la tensión en la sala se volvió más notoria para mí. No podría decir si era mi imaginación, pero juraría que, en la penumbra, él me estaba mirando de reojo. Podía estar interesado. Le parecía gracioso mi torpeza. Vaya, me costaba concentrarme en la película. Vi escenas desfilar, personajes hablando, sin que pudiera prestar demasiada atención al argumento. Y cuando la película llevaba unos 20 minutos, sucedió lo más sorprendente. En el momento de coger mi vaso, noté que su mano nuevamente rozó la mía, esta vez con algo más de firmeza, como si la sostuviera un segundo de más. Fue un golpe de electricidad que me aceleró el pulso. Lo miré en la penumbra, intentando descifrar su expresión. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, y me pareció que sus ojos brillaban con un matiz de interés. No era una sonrisa casual, sino algo casi cómplice. La confusión me invadió. Soy un tipo que, si bien no tiene reparo en decir que es gay,
no acostumbro vivir aventuras en lugares públicos. Y aquel chico, sin conocerme, parecía estar insinuándose. Mi respiración empezó a agitarse con disimulo. Debía corresponderle. Podía ser un malentendido. Decidí que seguiría la corriente sin comprometer mucho, a ver si era un juego suyo o una coincidencia. Pero la tensión no hizo sino incrementarse. Cada vez que intentábamos llevarnos el vaso de cola a la boca, nuestros dedos se rozaban, y al final, él dejó su mano más cerca de la mía, como invitando a un contacto más explícito. Mis latidos se convirtieron en tambores. La sala continuaba absorta en la película, nadie más parecía notar nuestro juego. La intriga empezó a ser doble. Por un lado, me asaltaba la excitación de este coqueteo inopinado, por otro, me percaté de que había algo en él, un rasgo que no es normal ni común, y que yo no había observado bien hasta entonces. Era algo sutil a primera vista, pero en la semioscuridad, se hacía más aparente. Me sentí magnetizado, sin poder apartar la vista de ese detalle que no me atrevo a describir. Sería su forma de mover la mano. Un brillo en su piel. Una aura peculiar. No sé cómo explicarlo. El caso es que, al notarlo, me embargó una curiosidad tan grande que me impedía siquiera seguir la trama en la pantalla. Estaba seguro de que, al término de la película, querría saber más de él, de su historia. Y esa curiosidad avivaba mi tensión, sumada a la certeza de que él también percibía algo en mí, algo que nos conectaba. Mediada la película, en una escena de suspense, los personajes hablaban en susurros, y la sala estaba en un silencio casi absoluto. Fue cuando él rozó mi mano nuevamente, pero esta vez no se limitó a un toque accidental, entrelazó los dedos con los míos por un instante, creando un lazo breve pero firme que me erizó la piel. Para mi sorpresa, mi instinto no fue alejarme, sino corresponder. Sentir sus dedos contra los míos, con la oscuridad como cómplice, me dio un vértigo indescriptible. Ahí mismo, en un cine lleno de desconocidos, me sorprendía dejándome llevar por la calidez de su contacto. Ni siquiera lo conocía de verdad, mas esa chispa se había encendido sin avisar. Ojalá pudiera explicar cuán vertiginoso resultó. La escena en pantalla se tornó irrelevante, el sonido era un murmullo de fondo. Mi realidad se centraba en la butaca, en ese desconocido a mi lado que me brindaba caricias fugaces, y en la extrañeza de ese algo que noté en él. Sentí que a cada respiración, su forma de moverse y de inclinarse hacia mí exhibía esa característica que no sé nombrar, pero que me obsesionaba. No se lo dije, por supuesto, pero mi mirada se desviaba a contemplarla en la semioscuridad. Era hipnótica, distinta a cualquier rasgo de personas que antes hubieran despertado mi interés. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se oyera en la sala. Cuando la película se acercaba a su clímax, aprovechó un giro argumental para besar mis dedos en un movimiento casi imperceptible para los demás. Si alguien nos veía, pensaría que era un gesto accidental. Pero yo lo sentí como un golpe de adrenalina. Mis ojos se abrieron de par en par, ¿de dónde salió todo ese atrevimiento, esa pasión? Él, notando mi sorpresa, solo me devolvió una sonrisa breve, la misma que ya me había dedicado antes de iniciar la película. Fue tan íntimo que me dieron ganas de salir corriendo con él, o besarlo sin pudor. Pero la incomodidad pública me frenó, así que le di un suave apretón, devolviéndole una mirada que esperaba transmitiera mi complicidad. El desenlace de la cinta pasó de largo. Ni él ni yo la seguimos en absoluto. Cuando subieron las luces, paramos el contacto de manos y nos pusimos de pie. Nos fundimos en un silencio extraño. Salir de la sala, con todo el gentío comentando la película, sentir la luz del vestíbulo y el ruido de las máquinas de palomitas, rompió un poco el hechizo. Me pregunté si él se arrepentiría, o si al salir del cine fingiría no conocerme. Sin embargo, se mantuvo a mi lado. Caminamos hacia la salida sin decir palabra. Ya en la calle, la noche se desplegaba fresca, con la ciudad iluminada. Me paré en seco, sin saber qué hacer. Él se detuvo también, bajó la vista y luego me miró con una mezcla de timidez y curiosidad. Me llamo Marcos, musitó, al fin, esbozando una pequeña sonrisa. Yo me llamo Raúl, respondí, con el aliento a una flor de piel. Fue surrealista, acabamos de vivir un momento tan intenso, sin ni siquiera preguntarnos el nombre antes. Nos quedamos un segundo en silencio. Al fondo, se oía el barullo de gente que entraba a funciones tardías. Ni idea de quiénes éramos el uno para el otro, salvo la chispa que nos estalló adentro.
Finalmente, Marco se atrevió a romper el mutismo. ¿Te apetece un café? ¿O algo? Sentí el corazón en la garganta, pero asentí sin dudar, pensando que necesitaba hablar con él, comprender qué demonios había sucedido ahí dentro y si todo lo que noté en él era real o una fantasía mía. Fuimos a una cafetería cercana, de esas que a medianoche solo recibe a parejas o amigos con ganas de charlar. Encontramos una mesa discreta y tomamos asiento frente a frente. Me sentía nervioso, como en una primera cita improvisada. Él notó mis manos temblorosas y me dijo, en tono suave, que no me preocupara, que también estaba nervioso. Nos reímos un poco de la situación. Y en ese momento, con las luces más claras, reparé por completo en esa característica suya que tanto me atrajo durante la película. Se intensificó bajo la luz. Sentí la necesidad de preguntarle o comentarle, pero no quise violentar la atmósfera. Hablamos de banalidades, de nuestras rutinas, de cómo decidimos ir al cine solos. Descubrimos que ambos habíamos pasado un mal día y que solo buscábamos desconexión. Supongo que la vida te da sorpresas, bromeé, intentando restar importancia, pero no lo logré mucho. Él me contempló y dijo algo que me desarmó. Cuando te vi en la sala, al pasar, noté ese rasgo tuyo, y no pude contenerme. Perdona si te asusté. Ahí me percaté de que todo era doble. Yo notaba algo en él, y él, a su vez, veía algo en mí. Una simetría extraña. Le solté, casi riendo de incredulidad. ¿De qué rasgo mío hablas? Y se sonrojó, respondiendo es que, me encantas, y lo que tienes me sorprendió. Volví a quedarme sin habla. Me di cuenta de que quizás ambos éramos portadores de algo que rompía la normalidad, o que él me veía de un modo que nadie más me había mirado. La tensión subió de nivel, y en la intimidad del café, nuestras manos se buscaron, sosteniéndose como si fueran viejos amantes. Todo parecía de locos, hacía un par de horas, no nos conocíamos, y ahora sus dedos entrelazados con los míos me provocaban un nudo de emoción en la garganta. Sentía un torbellino de impulsos, querer besar sus labios ahí mismo, pedirle que me explicara qué veía en mí, confesarle que noté algo asombroso en él también. Sin embargo, temía romper el encanto. Así que me limité a disfrutar la calidez de su tacto. La noche avanzó, y el camarero nos indicó que cerrarían pronto. Salimos a la calle con el corazón encendido. La ciudad había bajado su bullicio, quedando pocas luces en las avenidas. Caminamos en silencio, sin querer separarnos. Cada farola que pasábamos nos daba la oportunidad de contemplarnos un segundo más. Cuando llegamos a una esquina donde debíamos tomar caminos distintos, nos detuvimos de golpe. Sin pensarlo, lo atraje hacia mí y besé sus labios, primero con timidez, luego con la ansiedad acumulada de la tensión vivida en el cine. Sentí sus brazos rodearme y la calidez de su cuerpo contra el mío. Fue un beso largo, capaz de sellar esa extraña conexión nacida en la oscuridad de la sala. Me separé, con la respiración acelerada, y sonreí entre apuro y felicidad. Él me devolvió la sonrisa, susurrando, esto es una locura, pero me encanta. Me reí, asintiendo, sin saber si esto terminaría al día siguiente o sería el inicio de algo grande. Por lo pronto, intercambiamos números de teléfono, prometiendo vernos pronto, y nos despedimos con otro beso breve. Al caminar a casa, me sentí flotando, la mente me repetía la escena del cine, la forma en que mi mano y la suya se habían rozado, y la certeza de que su rasgo especial, aquel que me había intrigado toda la película, no era fruto de mi imaginación. Alguien tan singular había irrumpido en mi noche de soledad y la transformó en un preludio de un posible amor. Las siguientes semanas, nos vimos varias veces. Compartimos cenas, paseos por la ciudad y, como no, más salidas al cine. Era divertido revivir el lugar donde todo empezó, pero esta vez sin la necesidad de esconder caricias o roces en la penumbra, aunque sí evitábamos llamar la atención en exceso. Cada vez que me hablaba, me confesaba que lo que sentía por mí rebasaba la simple atracción física, era como si su corazón me reconociera en un nivel distinto. Y yo, por mi parte, le confesé que su rasgo único me fascinaba cada vez más, que no dejaba de observarlo y de sentir un hormigueo cada vez que se manifestaba ante mis ojos. Aún así, ninguno de los dos necesitaba definirlo en palabras. Lo que sentíamos era suficiente. Hoy, podría contarte que decidimos intentar una relación formal. Que todos los viernes, en vez de sentirme solo en mi sofá, me escapo a su piso, o él viene al mío, y cocinamos algo rápido antes de ver una película en streaming,
recordando aquella noche en la butaca del cine donde al rozar nuestras manos supimos que nos esperaban emociones únicas. Nuestra historia sigue en desarrollo, no es un cuento de hadas acabado, pero sí me animó a creer que el destino o la casualidad pueden unirse para regalarnos conexiones intensas en los sitios más cotidianos. Me pregunta si alguna vez acabé descubriendo con exactitud qué era eso que lo volvía tan diferente, o que notó él en mí para quedarse prendado. La verdad, no hace falta describirlo al detalle, a veces, la magia de un amor inesperado reside en permitir que el enigma quede ahí, pulsando en cada beso, en cada mirada. Hasta mis amigos me han preguntado, ¿cómo que te enamoraste en un cine, con un extraño que te tocó la mano? Y yo sonrío, repitiendo que la vida puede cambiar en un roce, en un vaso de refresco compartido, en la penumbra de una película cualquiera. Al final, lo que me importa es que ya no me siento solo en un viernes, ni en ningún otro día. Él y yo, aunque llevemos poco tiempo de noviazgo, hemos construido momentos preciosos, caminatas al atardecer, desayunos donde nos reímos sin saber por qué, y, por supuesto, incontables anécdotas sobre cómo nos conocimos. Cada vez que me pregunta, ¿te acuerdas de aquella película que no vimos en realidad? Nos reímos como cómplices. Y sí, fue una película que dejamos pasar casi entera, absortos en nuestra propia historia que se cocinaba a unos asientos de distancia. Así concluye este relato, con una historia que nació de la soledad de un viernes en el que fui al cine a matar el aburrimiento, y terminé encontrando a una persona extraordinaria con un rasgo tan singular que prefiero no detallar, pues su magia radica en que permanezca como un secreto compartido. Y si te has quedado hasta aquí, entendiste que la sorpresa no está en la película, ni en lo que ocurra en la pantalla, sino en el roce de dos manos que, en la oscuridad, enciende una llama. Por eso te animo a creer que, incluso en los días más grises, un encuentro fortuito puede cambiarte para siempre, y que la intriga de lo que veas en el otro, o de lo que el otro vea en ti, puede abrir las puertas de un amor que jamás planeaste. Si crees que ya nada puede sorprenderte en una historia de amigos que comparten momentos al aire libre, te invito a quedarte hasta el final de lo que voy a contarte, porque lo que sucedió entre mi mejor amigo y yo en mitad de un bosque va a poner tus certezas patas arriba. Imagínate irte a acampar con alguien a quien conoces de toda la vida, con quien has compartido juegos de infancia, fiestas, confesiones, y de pronto descubrir que esconde algo absolutamente fuera de lo normal. ¿Te suena a locura? Pues quédate hasta el final, porque la tensión y la sorpresa no hacen sino aumentar a medida que avanzas en este relato, y la revelación al final te dejará con el corazón encogido. Desde que éramos niños, mi amigo, llamémosle Adrián, y yo teníamos la costumbre de hacer planes improvisados, una tarde de videojuegos, un paseo en bici, o incluso escapadas de un día a la montaña. Con los años, fortalecimos esa amistad, compartimos clases, salidas nocturnas, confidencias de amores imposibles, y más. Nunca supe que un día, a mis 20 y pocos años, nuestras salidas a la naturaleza me llevarían por una senda de emociones tan nuevas. Es que, con Adrián, siempre sentí una complicidad inquebrantable, y quizás por eso jamás sospeché que escondía un lado de sí que nadie conocía. La idea de acampar en un bosque nació de forma casual. Un día, él soltó algo así como, ¿por qué no hacemos una acampada de fin de semana en el bosque? Nada de lujos, solo la tienda, la hoguera y nosotros. Y me pareció perfecto, dado que necesitaba desconectar de la ciudad y mis problemas con los estudios universitarios. Así que, un viernes por la tarde, cargamos la camioneta con la tienda de campaña, sacos de dormir, comida enlatada y algo de abrigo, y nos pusimos en marcha. El bosque elegido no quedaba tan lejos, apenas un par de horas de carretera, pero sí lo bastante remoto como para no esperar encontrar mucha gente. El viaje fue alegre, poniendo música a volumen alto y canturreando. Yo me sentía tan cómodo con él, como siempre. Sin embargo, en el transcurso de la semana, había notado algo extraño en sus gestos, en su forma de hablar. Un par de veces me pareció verlo mirándome con una concentración inusual, como si observara un detalle de mí que se le antojaba fascinante. No le di mayor importancia entonces, pero el recuerdo de su mirada clavada en mí me producía un cosquilleo. Tal vez, me decía, soy paranoico, o él está preocupado por algo. Llegamos al anochecer al bosque, justo a tiempo para montar la tienda de campaña antes de que cayera la oscuridad total. El lugar era precioso, altos pinos, un suelo tapizado de hojas secas, y un claro donde podíamos encender una fogata sin peligro. Mientras yo desenrollaba la tela de la tienda, Adrián preparaba la hoguera con leños. Se veía contento, aunque de rato en rato sentía que me espiaba con el rabillo del ojo, o se fijaba en mí de una forma diferente.
Cuando nuestras miradas se cruzaban, yo me reía con disimulo. ¿Te pasa algo?, preguntaba, en tono de broma. Él movía la cabeza, restándole importancia, pero la sensación no se esfumaba. Armada la tienda, la noche nos envolvió con sus estrellas y el ulular de algún ave. Sentados junto al fuego, compartimos la cena. Era un momento clásico de nuestras escapadas, bromas sobre la vida, sobre anécdotas del pasado, contando los mismos chistes tontos que, aún así, nos hacían reír. Pero en un instante, la charla se desvió a terrenos más personales. Oye, dijo con su voz algo vacilante, ¿has sentido que la gente a veces oculta algo que no puede contar ni a su familia? Me extrañó la pregunta. Supongo que cada uno tiene sus secretos, respondí, mordiéndome un sándwich. Pero, ¿te refieres a ti? Él se encogió de hombros, volviendo su vista a las llamas. No quiso dar más detalles, cambió de tema con un ademán de la mano. Sin embargo, esa inquietud suya me quedó rondando en la cabeza. No imaginaba qué tipo de secreto podía esconder mi amigo de toda la vida, pues creía conocerlo de cabo a rabo. Tampoco tenía idea de que aquel secreto me involucraba. Seguí la corriente, dejé que la noche siguiera su curso. Un rato después, nos metimos en la tienda a dormir. Colocamos los sacos de dormir cerca uno del otro, como hacíamos desde críos cuando la casa se quedaba sin camas. Nada parecía raro, aunque una electricidad flotaba en el aire. Y allí, en la penumbra, con los grillos como banda sonora, me di cuenta de que él se quedaba despierto, mirando a mi lado, como si no pudiera dormir. Yo también velaba, sin confesarlo, porque esa vibra me mantenía alerta. De pronto, noté su respiración más agitada. ¿Todo bien?, le susurré, intentando no asustarlo. Sí, bueno, no, contestó, y su voz me llegó temblorosa. Necesito contarte algo, pero no sé si es apropiado. Mi corazón palpitó, alarmado. Dilo, animé, preocupado. Tomó aire, y en la oscuridad, sentí que se incorporaba un poco en su saco. He visto algo en ti, no puedo escribirlo, pero me enloquece. Confusión total en mi mente. ¿Cómo que algo en mí?, inquirí, empezando a notar un calor subiendo por mi cuerpo. Él dejó escapar un suspiro, no sé cómo explicarlo, es que, tienes algo que no es normal ni común, y no te diste cuenta, pero me hace sentir. ¿Sabes cuando algo te fascina y no lo entiendes? Me quedé mudo. Mi primer instinto fue pensar si hablaba de un lunar, un tatuaje, una forma de reír, pero él hablaba con una pasión que rebasaba lo superficial. ¿Estás bromeando?, intenté, pero su tono serio me desmontó esa idea. No bromeo, susurró. Y lo peor es que, a partir de verlo, no puedo dejar de fijarme, y creo que me gusta más de lo que debería. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué le gustaba? ¿En qué sentido? Soy un chico ordinario, sin rasgos demasiado peculiares, así que su declaración me agarró en la nada. Sentí que me faltaba aire dentro de la tienda, como si su cercanía se volviera sofocante. Me pregunté si estaba a punto de confesar algo más grande que la propia intriga de mí, algo. Y efectivamente, guardó silencio unos segundos antes de soltar con un hilo de voz, creo que, me gustas. Y es raro, porque somos amigos de toda la vida, nunca pensé que me pasaría. Pero desde que noté eso en ti, me trastornó todo. Mis palabras se atoraron en la garganta. Mi sangre latía con fuerza. Quería preguntar mil cosas, pero solo alcancé a musitar un «no entiendo». Él se acercó un poco, y sentí su mano intentando rozar la mía en la penumbra. Lo sé, yo tampoco. Me quedé sin capacidad de formular una respuesta coherente. Desde cuando mi mejor amigo se sentía atraído por mí. Y, sobre todo, ¿qué era esa supuesta característica que me hacía tan interesante a sus ojos? Me recorría una oleada de contradicción, una parte de mí se asustaba, otra se sentía halagada, y otra anhelaba saber más. Decidimos no hablar más esa noche. Nos quedamos en silencio, lado a lado, con la tensión encendida. Al cabo de un rato, oí su respiración tornarse más estable, y supuse que se durmió. Yo, en cambio, me quedé en vela, dándole vueltas a la confesión. Por la mañana, desperté con el sonido de un ave y encontré a Adrián fuera de la tienda, encendiendo un fuego para calentar café. Me costó verlo a la cara, me resultaba increíble creer que mi amigo me viera con tintes románticos, o como alguien que tuviera una cualidad lo bastante especial para atraerlo así.
Me acercó una taza de café con una sonrisa tímida, y le devolví la mirada sin saber si debía abrazarlo, preguntar más, o guardar silencio. Decidimos fingir normalidad en el desayuno, charlando de temas insulsos como si nada hubiera pasado, pero la incomodidad era evidente. Su forma de esquivar mi mirada confirmaba que se arrepentía un poco de haber sido tan franco en la noche. Hasta que, al fin, rompí mi mutismo. ¿Podrías explicarme mejor qué viste en mí? Lo solté de un tirón, aunque me dio miedo su respuesta. Él se removió, tragó saliva, y me dijo, es difícil, no quiero asustarte. Solo sé que es algo que no he visto en nadie más. Y me produce una atracción brutal. Una cosa que me dice que tú eres, distinto. Me quedé en silencio, desconcertado. Pero si me conoces desde siempre, repliqué. ¿Cómo lo notas ahora? Y él admitió que no se había percatado hasta que, en una tarde, se fijó detenidamente en mí. Fue como una revelación. Terminamos la acampada sin resolver nada, con un acuerdo tácito de seguir en contacto normal, pero sabiendo que la relación había cambiado para siempre. El viaje de vuelta se tiñó de silencios y algún comentario forzado sobre el paisaje. En la radio sonaba música que solíamos disfrutar, pero mi cabeza estaba en otra galaxia. Me costaba asimilar que, en un lapso de horas, mi amistad había adquirido un cariz de tensión amorosa. Y, sobre todo, me obsesionaba saber más de ese algo que me hacía tan especial a sus ojos. Sería algo físico, algo espiritual, un aura. Ni yo mismo lo comprendía. Al regresar a la ciudad, cada uno se fue a su casa. Los días posteriores, la comunicación entre nosotros se redujo a mensajes cortos, tal vez por pudor. Yo, que me consideraba seguro de mi heterosexualidad, me descubría pensando en él con un cosquilleo que me aliviaba y asustaba a la vez. Recordaba su confesión, y me invadía un hormigueo en el pecho. La intriga de su atracción me carcomía. ¿En serio tengo en mí algo tan único? ¿Qué demonios podría ser? Le di 1000 vueltas en la soledad de mi cuarto, fantaseando con la posibilidad de un romance que rompiera mi entendimiento de la vida. Hasta que me arrojé a la honestidad y lo llamé un miércoles al anochecer. Necesito que vengas a verme, quiero hablar contigo. Sin rodeos, él accedió a pasarse esa misma noche. Cuando llegó, su semblante combinaba la nerviosidad con un dejo de esperanza. Nos sentamos en mi sala, un lugar que conocía desde pequeño, y la tensión se palpaba. Me aventuré, no puedo ignorar lo que me dijiste en el bosque. Y tampoco puedo ignorar que algo en ti me despierta sentimientos confusos. Quiero saber más, quiero que me lo expliques con claridad. Lo vi contener la respiración, y se animó a abrir su corazón. Te has convertido en alguien irreemplazable para mí. Y sí, tengo sentimientos por ti que jamás imaginé. Me es imposible describir la esencia de eso que te hace tan cautivador, pero cuando me di cuenta de su existencia, fue como un imán. Confesó también que se sentía culpable, pues no deseaba poner en riesgo nuestra amistad. Pero no podía callar por más tiempo. Al oírlo, me invadió una ola de ternura, y en un impulso valiente, me acerqué y le di un beso. Un beso corto, que tardó un instante en corresponder, hasta que él, con un gemido suave, selló sus labios con los míos. Fue un estallido de química. Sentí un escalofrío, un clic mental que me gritaba, esto es real. Nos separamos, aturdidos, con los rostros encendidos. Él sonrió con timidez, y me tomó la mano. ¿Estás seguro de esto? No quiero arruinar nuestra historia. Le confirmé con la voz aún temblorosa que, aunque no tuviera todas las respuestas, lo que sentía me empujaba a arriesgarme. Y fue así como empezó, en mi sala humilde, un romance que ni él ni yo planeamos, que nació de una intriga en la penumbra de una tienda de campaña. Con el pasar de los días, nos adentramos en un mundo de conversaciones nuevas, caricias a las que no estábamos habituados, y la satisfacción de saber que, al fin, podíamos ser honestos el uno con el otro. No fue un camino libre de piedras. Las miradas de nuestros amigos comunes, la sorpresa de mi familia, incluso la suya, nos generaron incomodidades. Un par de meses se convirtieron en un torbellino, mi vida dio un vuelco, y no faltaron quienes me preguntaron, ¿cómo es que justo ahora sientes algo por un amigo de siempre? Y yo, en mi fuero interno, solo podía responder, porque descubrí que él detectó en mí un rasgo distinto, y yo, al verlo reconocerlo, me enamoré de su forma de amarme con esa intensidad. Pocas personas entenderían. No hacía falta que muchos comprendieran, con que nosotros dos lo tuviésemos claro, bastaba.
La relación se afianzó. Disfrutamos salidas a cines, cafés, parques, pero también nos reservamos noches de confidencias en mi apartamento o en el suyo, hablando de planes a futuro. Yo no dejaba de admirar que, cada vez que me observaba, su rostro se encendía con esa fascinación, ese no sé qué que me hacía sentir especial. A veces le preguntaba en broma, dime, ¿qué es exactamente lo que ves en mí? Y él, con una sonrisa traviesa, respondía, es mi secreto, y el tuyo también. Jamás me lo definió con palabras concretas, pero confirmaba su existencia constante. Al fin, la historia se encaminó a un desenlace más estable cuando me propuso ir de nuevo a acampar al mismo lugar del bosque. Quiero redimirme por aquella confusión inicial, dijo. Acepté, con el corazón lleno de euforia, pues ese bosque significaba el origen de todo. Partimos un viernes al atardecer, igual que antes, pero esta vez como pareja, no solo como amigos. El camino estuvo lleno de anécdotas y risas, recordando el día en que la tensión se volvió insoportable en la tienda de campaña. Llegamos, armamos la tienda bajo el cielo estrellado, y la atmósfera se llenó de magia. Sentados frente a la hoguera, le dije, con la voz cargada de ternura, gracias por ver en mí algo más, por fijarte en ese rasgo que yo ni sabía que me hacía único. Él se rió y me respondió, no fue gracias a mí, fue la conexión que surgió. Y, sin mayor preámbulo, me besó con suavidad, un beso que englobaba toda la historia que vivimos, desde la intriga del inicio hasta la confirmación de este amor. Las chispas del fuego iluminaban su rostro, y pude atisbar esa cualidad suya de mirar con devoción el aspecto más recóndito de mi ser. Me sentí vibrar, notando que la vida a veces te sorprende de forma radical, y que, si te atreves, encuentras una plenitud que creías ajena. Nos metimos en la tienda de campaña, recreando la escena de la primera noche. Pero ahora no había silencios incómodos, sino gestos cómplices y sonrisas nerviosas. Esa noche pasamos horas hablando, riéndonos de nosotros mismos, de los recuerdos de infancia, y colmándonos de besos que calmaban la sed de días y días de contención. Me pareció increíble pensar que, en la misma penumbra, antes reinó la confusión, y ahora se alzaba la certeza de un amor que se cimentó en la intriga de su mirada y de mí, algo poco común. En la madrugada, nos abrazamos a la espera del amanecer. Mirar el cielo tornarse azul mientras se filtraban las primeras luces me llenó el pecho de gratitud. Él, recostado en mi hombro, me preguntó, ¿te arrepientes de algo? Y yo, con un hilo de emoción, contesté, solo me arrepiento de no haberlo notado antes, de que pasaran tantos años siendo amigos sin explorar lo que latía en nuestros silencios. Fue un susurro que nos hizo reír y, a la vez, acurrucarnos más. Porque era verdad, no hay vuelta atrás cuando descubres que la persona a tu lado te despierta un afecto tan puro y visceral. Esa mañana, recogimos la tienda con ligereza, sabiendo que esta vez no nos íbamos con dudas ni conflictos internos, sino con la plenitud de haber encontrado en la amistad de toda la vida un amor diferente al que jamás habría imaginado. Me enamoré de su forma de ver en mí algo que nadie más podía percibir, y él encontró en mí la autenticidad para amar sin juicios. Al despedirnos del bosque, miré una última vez el claro y sonreí, reconociendo que, en ese lugar, comenzamos la aventura que nos cambió para siempre. Sí, así es como acaba esta historia, con un romance que nació de la intriga hacia un rasgo que no es normal, con un hombre que descubrió en su amigo no solo la chispa del cariño, sino la revelación de un deseo que llevaba oculto. Si has seguido estos párrafos hasta aquí, espero que te hayas dejado envolver por la atención y la curiosidad, por las miradas y los silencios que se transforman en confesiones de afecto. Tal vez te preguntes, ¿cuál era ese rasgo tan increíble? Y mi respuesta es, no importa tanto el detalle concreto, sino la fuerza que tuvo para despertar un amor improbable. A veces, bastan pequeñas diferencias para encender sentimientos gigantes. Por eso, te animo a creer que, si la amistad y la atracción se entrelazan, pueden surgir historias que escapan a lo convencional, y que nunca debemos subestimar la capacidad de la vida para sorprendernos en el lugar más insospechado, una tienda de campaña en mitad de un bosque, donde dos amigos descubren que las fronteras entre el cariño fraterno y el amor verdadero son tan frágiles como el rocío de la mañana. Y sí, hemos llegado al final, pero la belleza de esta historia reside en la eternidad de esa chispa que, al fin y al cabo, sigue brillando en cada atardecer que contemplan juntos.